Busquemos en nuestras Biblias Daniel, capítulo 1. Versículo 8 en adelante. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más macilentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Y así pondríais en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber, que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, venimos a ti porque ha llegado la hora de enseñar y aplicar tu palabra. ¿Y quién es suficiente si tú no capacitas al predicador y aún más aquellos que han de escuchar tu palabra para que sea para su beneficio? Pues ten misericordia de nosotros en esta mañana y acércate a ministrarnos según las necesidades de nuestras almas, para la gloria de tu nombre. Te suplicamos esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén. La cortesía es la forma con que se manifiesta la atención, el respeto, la consideración o el afecto que alguien tiene hacia otro ser humano. La cortesía se define como una demostración de respeto y educación que se expresa en buenas costumbres. También es considerada un valor moral que encamina a las personas a actuar de manera respetuosa bajo las normas de educación, que las llama a ser atentos y cuidadosos en su manera de tratar a otros. Una de las formas mediante las cuales se muestra cortesía son los buenos modales. Son los buenos modales. Los modales son las formas de mostrar respeto, consideración y afecto hacia el prójimo. Una fuente de información define los buenos modales como las normas de conducta que, ejecutadas, demuestran que una persona es correcta, educada y refinada. Los buenos modales
se usan para exteriorizar el respeto y la consideración hacia los demás. Un padre escribió a su hija sobre la importancia de la cortesía y de los buenos modales. Él escribió: para muchos con los que nos relacionamos, nuestros modales constituyen el único criterio por el que tendrán que evaluar nuestro carácter. Probablemente no tendrán otros tratos con nosotros más allá de lo que vean de nuestros modales en público. La primera impresión que la mayoría de las personas hace respecto a los demás se basa en sus modales. La primera impresión o la percepción inicial que tiene una persona de otra permanece y no se borra fácilmente. Las personas se acuerdan de esa impresión inicial. Generalmente los modales son la expresión genuina de los sentimientos del corazón. Este padre escribió a su hija que ella debía cultivar buenos modales para recomendarse a la estima favorable de los demás. Él añade: los buenos modales aumentan tu utilidad, le dan acceso a la gente, le da influencia con personas a las que tú no podrías acercarte de otra manera. Personas que no simpatizan con tus convicciones. Sin embargo, la forma de ser cortés y atrayente inclinará a esas personas hacia ti. Hoy en día no se habla mucho de los buenos modales, pero los buenos modales tienen su lugar. La carencia de buenos modales hoy en día en nuestra sociedad se debe en gran parte al egoísmo y a la falta de amor hacia el prójimo, por no decir el narcisismo y otros ismos. Lamentablemente, la carencia de buenos modales es una característica distintiva de nuestra generación en nuestra sociedad. Pablo predijo tal comportamiento como una característica de los hombres en los postreros días. Él le dijo a Timoteo: en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué? Inmediatamente responde Pablo: porque los hombres serán amadores de sí mismos y si están centrados en sí mismos, poco les importa lo que piensen o cómo se sienten los demás. No hay tal sensibilidad y muchos de nuestros niños en esta sociedad son bien desconsiderados, muy centrados en sí mismos. Y mucho de esto se debe a sus padres. Una de las filosofías que contribuye a esta condición espiritual y moral es el individualismo, que se fomenta en nuestra sociedad. Esta filosofía enseña que no hay una meta más alta que mi felicidad y mi placer, y no hay más alto propósito en la vida que satisfacer mis deseos y mis necesidades y que mis derechos sean respetados. En este sentido, el individualismo se opone a los dos más grandes mandamientos de la ley de Dios. Estos mandamientos nos enseñan que nuestra vida debe ser estructurada y gobernada por un compromiso práctico de amor por Dios y de amor hacia nuestros prójimos.
Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Daniel es un ejemplo de lo que significa obedecer estos mandamientos. Él propuso en su corazón no contaminarse con los manjares y la bebida del rey. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Propuso en su corazón no contaminarse. Esta conducta fue el fruto de su amor por Dios. Este amor se manifestó en su lealtad a Dios en circunstancias difíciles y peligrosas y en una obediencia a sus mandamientos. Cuando fue tentado a violar el más grande de los mandamientos, Daniel resistió la tentación. Su reacción ante la tentación se caracterizó por su resolución decisiva, se propuso, y también por su cortesía juiciosa. Él no fue un joven irrespetuoso y desconsiderado, como hay muchos niños, adolescentes y jóvenes hoy. La cortesía que él manifestó hacia los oficiales del rey Nabucodonosor mostró su obediencia al segundo más grande mandamiento de la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Anteriormente observamos que por amor a Dios, Daniel no abandonó su devoción al principio. Él obedecería a Dios, no importa cuáles fueran las circunstancias y las consecuencias. Pero por otra parte, él se cercioró que su devoción al principio no fuera utilizado por él para justificar un mal comportamiento de su parte hacia los oficiales del rey. Nunca debemos abandonar nuestra devoción al principio, pero tal devoción no debe utilizarse para justificar un mal comportamiento o para justificar la falta de respeto, de consideración o de cortesía hacia los demás. Estas cosas fueron escritas para enseñarnos a nosotros. La palabra de Dios declara: de ira no pequéis. Salmo 4, versículo 4. Efesios 4, 26. Airaos, pero no pequéis. Pablo aquí no se refiere a un arranque repentino de ira, ni a ese enojo que surge del resentimiento o del rencor, ni es una ira motivada por una defensa personal. Esta instrucción tampoco manda al creyente que se enoje de vez en cuando. Más bien se refiere a una santa y justa indignación contra el mal y contra el pecado. ¡Airaos! Pero observe, aunque Dios permite esa clase de ira, la restringe. Airaos. Pero no se te ocurra, no lo permitas. Airaos, pero no pequéis. Aún más, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta restricción se debe a que esta ira justa, si uno no guarda su corazón, puede degenerarse en algo pecaminoso, dañino y destructivo. Pronto puede convertirse en odio, resentimiento y rencor hacia otro creyente o hacia otra persona. Es a los creyentes que Pablo les dice: airaos, pero no pequéis. El resentimiento no es lo mismo que el rencor. Como otro explica, sentimos resentimiento cuando alguien hace algo que no nos gusta, nos daña o nos ofende.
El que sufre esta ofensa o agravio no logra olvidar ese mal. Lo vuelve a sentir una y otra vez. Esto es sumamente peligroso porque fácilmente puede convertirse en un rencor y en una hostilidad hacia la persona que le ha ofendido. Ese rencor a menudo esconde un sentimiento intenso de venganza que es destructivo. Aún la ira justa, si uno no la controla, pronto puede degenerarse en un resentimiento y luego en un rencor que termine en un espíritu vengativo que finalmente llegue a un acto de venganza muy destructivo. Caín mató a Abel. Oiga bien, a su propio hermano. Los hermanos de José vendieron a su hermano a los ismaelitas. El rencor ciega. Ha llevado a muchos a hacer mal a otros, aún a matar a otro ser humano, aún a matar en la iglesia el amor fraternal. Esa cosita ahí, mira hermano, me acuerdo de lo que me hiciste. Y se prende algo ahí. Querido hermano, hermana, tal sentimiento no se puede alimentar en el corazón, no importa lo que nos haga. Por el poder de Dios tenemos que darle muerte inmediatamente. La palabra de Dios declara: la ira del hombre no logra la justicia de Dios. En otras palabras, la ira pecaminosa del hombre no produce un comportamiento que Dios quiere, que la aprueba y que le agrada. No avanza la causa de la justicia, no produce una conversación sana y sensata. No logra lo que es bueno ante los ojos de Dios. Acaba con las relaciones entre marido y mujer, entre los hermanos en la iglesia. Acaba con la confianza. Aleja a una persona de otra. Yo no estoy hablando por hablar. Esta es la realidad. Tal ira ciega el entendimiento, disminuye. Tal ira ciega el entendimiento, disminuye el discernimiento e incapacita al alma para enfrentar el mal bíblicamente. Tal ira abre la puerta al diablo. Él no se demora en ejercer su influencia y lanzar sus sugerencias dañinas y destructivas. Si el creyente cede, no se conducirá de una manera respetuosa, considerada, cortés, ni buscará al Señor, ni verá la respuesta divina y la forma sensata y correcta en la que Él debe de comportarse. Debemos seguir el ejemplo de Daniel, que no usó su devoción, fidelidad o el hecho de que realmente él estaba en lo correcto para justificar un mal comportamiento. Lamentablemente, no son pocos los cristianos que ignoran este principio. Enojados, dan rienda suelta a su disgusto. Y en ese sentido niegan que el Señor Jesucristo tiene poder para salvar del pecado. Consideremos cómo se manifiesta
esta mala conducta o falta de cortesía en el entorno del hogar. En el entorno del hogar. No podemos dar todos los ejemplos, pero voy a tomar uno. Por ejemplo, cuando un padre de familia se entera del comportamiento malo y vergonzoso de su hijo, se siente indignado y muy avergonzado. El problema no es su indignación justa, sino cuando permite que su indignación y ese sentido o esa vergüenza le lleve a reaccionar de una manera irrespetuosa, que no es sabia, desconsiderada o pecaminosa. Enojado y vergonzoso comienza a hablar respetuosamente a su hijo. Oye bien, tu hijo es un ser creado a la imagen de Dios. Como Él te debe respeto a ti, y más a ti porque eres su padre, tú le debes respeto a tu hijo y a tu hija. Son seres humanos creados a la imagen de Dios, concedidos a ti por un tiempo. Ese padre avergonzado procede en su enojo pecaminoso a denigrar a su hijo. Le habla con malas palabras. Usa un lenguaje inflamatorio. El mal comportamiento de su hijo le llevó a sentirse muy avergonzado delante de la gente. Esta clase de reacción no permite que el padre vea las necesidades espirituales de su hijo en esa situación, ni las raíces o los factores que produjeron en su hijo ese mal comportamiento. Su ira y reacción pecaminosa no le permiten realmente ayudar a su hijo, ni a corregir sabia, adecuada y piadosamente a su hijo. Su ira, su lengua descontrolada, sus acciones violentas, su gritería, sus malas palabras, lleva a su hijo a pensar que su padre, en lugar de corregirlo por las motivaciones correctas, más bien le está insultando, haciéndole daño. Yo sé que hay ciertas circunstancias que hay que tomar la cuerda y el azote como el Señor lo hizo, pero cuidado, cuidado. Esa manera no es correcta de reaccionar, ni de ayudar, ni de instruir, ni corregir a tus hijos. Por más indignado que te encuentres o sea lo que sea que haya hecho. No es que te quedes callado, es que no dejes que tu ira se convierta en una ira pecaminosa. Un mal no justifica otro mal. El padre, indignado por el comportamiento malo o pecaminoso de su hijo, comienza también a ver estas cosas como una ofensa meramente personal. ¿Qué pensará de mí la gente? ¿Qué pensarán los hermanos en la iglesia por ese comportamiento horrible de mi hijo? ¡Qué vergüenza! ¡Qué afrenta a nuestro hogar! Sin darse cuenta, este padre comienza a ver a su hijo como un adversario, como el perturbador de su paz. Lo ve como aquel que ha arruinado su reputación. Esta perspectiva, reacción y orgullo herido le impedirá que este padre aproveche la oportunidad que la providencia le ha dado para ayudar a su hijo, para desarrollar y cultivar una mejor relación con su hijo que promueva su bienestar. No le permitirá corregir correcta y adecuadamente a su hijo para procurar su bien si no tiene estas cosas en mente. Comentando sobre las reacciones incorrectas de los padres hacia sus hijos, el señor Tripp dice: recientemente me senté en mi oficina con un padre que estuvo tan enojado con su hijo que apenas podía tratarle civilmente.
Él no veía las tremendas necesidades espirituales en su hijo, ni se dio cuenta que Dios lo había colocado en una posición única para que él como padre pudiera suplir en aquel momento las necesidades de su hijo. No hubo ninguna ternura en su relación, no hubo ni siquiera cordialidad, hubo una distancia tensa. En un punto el padre se levantó para hablar a su hijo acerca del informe de sus notas. Él caminó a la silla de su hijo y le colocó el informe del fracaso en su cara y dijo: ¿cómo te atreves tú a hacerme esto después de todo lo que he hecho por ti? Para él, las malas notas de su hijo eran una afrenta personal. Esta no era la manera en que el padre pensaba que todo debía funcionar. Él había hecho su trabajo. Él había provisto suficiente alimento y otras cosas en el hogar. Ahora el hijo estaba supuesto a hacer su parte. El padre estuvo enojado con su hijo, pero no por el pecado que su hijo había cometido contra Dios, sino por la ofensa que su hijo hizo contra él, que ahora le costaba porque se sentía avergonzado por la vergüenza que eso trajo delante de la gente. Sabía su hijo le había robado cosas que el padre valorizaba mucho, como un padre cristiano con éxito. El hijo había dañado el respeto que él pensaba que merecía y la comodidad que él pensaba que finalmente lograría con sus hijos mayores. La actitud de este padre no era la de ministrar ni de ayudar a su hijo. No tomó la oportunidad, no se detuvo. Señor, dame sabiduría. ¿Cuál es tu voluntad en este momento? Trae esos conceptos y enseñanzas y principios bíblicos y ayúdame a poder penetrar y conocer la mente y los pensamientos de mi hijo que le llevó a hacer estas cosas para saber cuál es la medicina que debo proveer para él. Y en tu nombre capacítame para que esto que es algo mal, tú lo tornes para bien del alma de mi hijo, de mi hogar y de la iglesia. No, este padre no tomó la oportunidad para participar en lo que Dios estaba haciendo en la vida de su hijo. En cambio, este padre estaba lleno de ira, vergüenza, una ira y vergüenza pecaminosa. Este padre no buscó realmente saber los pensamientos de su hijo para poder llegar a la raíz del problema a fin de poder ayudarlo. La mala reacción de este padre no le permitió hacer estas cosas. Pensó en lo peor. Habló mal a su hijo. Lo maltrató. Ante una reacción como esta, la tendencia de los hijos es ¿a qué? En las palabras de nuestra hermana Antonia, citó. No hablan. Su tendencia es a cerrarse en su propio mundo. No hablan porque tan pronto como digan algo, temen que sus padres reaccionarán de mala manera o que podrá llegar a ser violentos. Temen que sus padres respondan con una serie de recriminaciones en las que le echarán en cara su conducta. En tal situación, para los hijos, en su forma de pensar, no vale la pena hablar y menos abrir el corazón. Después los padres se sienten frustrados o heridos
porque no tienen ni pueden desarrollar una buena relación con sus hijos adolescentes. Alguien tiene que ser el chivo expiatorio. La iglesia, los pastores. No tienen suficientes actividades, programas para los jóvenes. No tienen esto, aquello y lo otro. ¡No! Mírate a ti mismo. Antes de hablar y echar culpa a otros, saca la paja que tienes de tu propio ojo. Algunos padres piensan que la adolescencia es una edad terrible y difícil de conflictos en el hogar. Situación que los padres tienen que soportar. Según ellos, es muy poco lo que se puede hacer durante esa etapa de la vida de los hijos. En ese periodo, los hijos se convierten en criaturas egoístas, que no quieren oír, que no prestan atención, que son indiferentes. Para estos padres, la adolescencia es la edad de la rebeldía y de la resistencia. Es un periodo en que los hijos tienden a ser obstinados, porfiados, tercos, insensibles. Lo único que pueden hacer es soportar la mala conducta de sus hijos. Lo único que pueden hacer es tratar de sobrevivir esos años, hasta que al final sus hijos lleguen a cierta edad y se marchen del hogar o puedan echarlos del mismo. Recuerdo un incidente en que unas niñas oían comentarios negativos y pesimistas sobre la edad de la adolescencia, a tal punto que no querían que esa edad llegara. Este temor se debía a que estas niñas no querían perder la buena relación de afecto, respeto, cariño y confianza que tenían con sus padres. Al saber de su temor, uno de sus padres les dijo: no hay razón para que la etapa de la adolescencia se convierta en una pesadilla y se pierda la buena relación que ustedes tienen con sus padres. La edad de la adolescencia generalmente comienza a los 10 años de edad. Esta es una etapa de cambios y ajustes, como otro dijo. La adolescencia es un periodo de tiempo que se caracteriza por una serie de transformaciones físicas, emocionales y sociales. No prepararon a Joselito para esto, de manera que cuando se le fue la voz, ya no podía cantar como el ruiseñor anteriormente. Y los problemas en que este hombre chico llegó. Increíble. Entiendo que la adolescencia es una etapa de cambios entre niñez y adultez, que es un tiempo de desarrollo físico, en que los adolescentes descubren con mayor claridad su identidad. Sin embargo, aunque la adolescencia es una etapa de cambios, retos o ajustes y de nuevas experiencias, esa etapa no debe verse como un tiempo horrible de conflictos, ni de dificultades, ni de pleitos. Más bien debería verse como una etapa de buenas oportunidades para ayudar, guiar, educar y ministrar a nuestros hijos y fortalecer nuestra relación con ellos. Sobre esta etapa, Tripp declara: nos inclinamos a creer que hay poco que podemos hacer para hacer de estos años más productivos. Más bien, diría la cultura, necesitamos idear estrategias positivas para sobrevivir, que preserven la cordura de los padres y la estabilidad del matrimonio, y que se preserve al adolescente
del máximo peligro que ellos puedan infligirse a sí mismos. Esto parece lo que ocurre en los salones de clase de muchas escuelas en nuestros días. El pobre profesor no puede hacer mucho, entonces aquí es a sobrevivir. Y evitar que los muchachos se hagan el máximo daño que podrían hacerse. Sin embargo, ha sido mi experiencia que cuando los padres comienzan a darse cuenta, a reconocer, a confesar y a apartarse de sus propias actitudes incorrectas de corazón y de las acciones incorrectas que fluyen de las mismas, el resultado es una diferencia grande en su relación con sus adolescentes y en la manera en que miran las luchas de los años de la adolescencia. Cuando miramos con ojos interesados hacia los años de la adolescencia, necesitamos mirar no solo a nuestros hijos, sino también a nosotros mismos. Los padres que en humildad estén dispuestos a cambiar, se colocan en una buena posición para ser instrumentos de cambio en las manos del Señor. Ya es tiempo para que rechacemos el pesimismo general de nuestra cultura respecto a la adolescencia. En vez de ser años de lucha sin dirección y estériles, estos años de oportunidad, más bien estos años deben verse como años de oportunidad sin precedente. Es la edad dorada de la actividad de ser padres, en la cual usted comienza a cosechar todas las semillas que ha sembrado en sus vidas, en la que usted puede ayudar a su adolescente a asimilar la verdad, preparándolo para una vida productiva que honra a Dios como un adulto. Estos son los años de preguntas penetrantes, los años de conversaciones maravillosas que nunca fueron posibles. Estos son los años de fracaso y lucha que ponen en la mesa el verdadero corazón del adolescente. Estos son los años de ministerio diario y de gran oportunidad. Estos no son años que tenemos que soportar o sobrevivir, sino que son años que podemos abordar con un sentimiento de esperanza y un sentido de misión. Casi todo nuevo día trae una nueva oportunidad para entrar en la vida de tu adolescente con ayuda, esperanza y verdad. No debemos resignarnos a una relación cada vez más distanciada. Este es el tiempo en que debemos conectarnos con nuestros hijos como nunca antes. Estos son los años de gran oportunidad. Pero te repito, para promover estas perspectivas y actitudes, tenemos que cuidar nuestro corazón y nuestras reacciones. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando sintamos el ardor de nuestra indignación justa hacia nuestros hijos por su pecado o mal comportamiento o por sus provocaciones pecaminosas, debemos recordar que estas cosas no nos dan derecho a tratarles mal, irrespetuosamente, con una mala actitud, ni aspereza. No tenemos que hablar mal ni ser irrespetuosos ni desconsiderados para ser fieles a las almas de nuestros hijos. La Biblia dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 21. Por otra parte, hijos nuestros, presten atención a este consejo. El que vuestros padres se equivoquen, les traten con aspereza, les ofendan
o no sean considerados en un momento dado con ustedes, eso no les da derecho a ustedes a hablar irrespetuosamente a sus padres. Recuerden lo que dice la Biblia: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas una larga vida sobre la tierra. Efesios 6, del 1 al 3. Ora por tu padre, ora por ellos. Ora a Dios que te dé sabiduría para saber cómo conducirte ante esa mala reacción en ese momento de tu padre o de tu madre. Que seamos tratados mal o ásperamente o nos ofendan, no justifica que hagan ustedes lo mismo. Que ustedes sean tratados mal, con aspereza, o sean ofendidos, no justifica que ustedes hagan lo mismo. Todo tiene su tiempo. Si es necesario protestar, responder, corregir, debemos hacerlo sabia y respetuosamente. Nunca debemos abandonar nuestra devoción al principio, pero tal devoción no debe utilizarse para justificar un mal comportamiento, falta de cortesía, respeto y consideración. Me acuerdo hace unos años, ya van más de 20, yo no sé por ahí cuántos. Unos padres de otro país enviaron a su hija aquí porque estaban tratando con ella. Y estaban preocupados, porque a ella le gustaba un chico, pero habían ciertas cosas que todavía no era el momento. La chica llegó aquí, llegó a mi hogar, y lo primero que hizo es: ¿dónde está y dónde puedo comprar tarjetas para poder llamarlo? Su enfoque no era que estaba aquí y estaba con nosotros, no era. ¿Se acuerdan aquella vez, aquella ocasión había que se podía comprar las tarjetas y entonces poder llamar y estar al tanto de esto, aquello y lo otro? Y la muchacha estaba en eso. Y yo dije: ay, sí, ¿cómo puedo yo ganarme a esta chica? Pues sus padres me han encomendado algo. Oiga, no falla cuando usted clama a Dios. Y me viene la idea, se me prende la bombillita. Ven acá, yo te veo que tú estás bien entregada a este asunto de llamar a este chico. A mí me gustaría conocer a ese chico. ¿Quién es él? Dime. Mire, la joven cambió totalmente su actitud hacia mí. Y se abrió. Y empezamos a hablar. Y nos convertimos buenos amigos. Las cosas, porque aquellos padres eran sabios y supieron hacer lo que estaban haciendo, se hicieron las cosas correctamente y finalmente la joven se casó con aquel chico. Tienen 5 mujeres preciosas. Cuando llegó el momento de la boda, me invitaron y me pagaron el ticket. Y hasta ahora somos amigos. Nunca debemos abandonar nuestra. Y eso no hubiera sido si yo digo: oh, muchacha, pero ven acá, que tú me estás insultando, yo me siento ofendido, ¿qué te pasa? Tú estás en esto, aquello y lo otro, y que nosotros. ¿Se dan cuenta? La piedad, hermanos, tiene que verse en estas cosas. Ahora bien, tengo un poco de tiempo. Ese es el entorno del hogar. Ahora, ¿qué pasa cuando somos maltratados en el trabajo? Cuando tenemos un jefe insoportable con letras mayúsculas,
que parece que no tuvo niñez, infancia y otras cosas. Y que piensa que lo sabe todo. ¿Qué sucede cuando somos maltratados en nuestros trabajos? No debemos permitir que nuestra justa indignación hacia el maltrato del jefe o del supervisor la usemos para justificar una mala conducta de nuestra parte. Ahora me viene otra ilustración. A mí me costó mucho aprender una máquina en una fábrica en la que trabajaba. De hecho, llevo una cicatriz porque me corté. Pero tuve que luchar para aprender esa máquina, que era la máquina que realmente producía para la empresa. Y esas mujeres con las cuales yo tenía que trabajar, mire, mi persona en mi juventud, sin mucha experiencia, pensaban, me miraban mal. Este hombre está ahí. Y es hora de receso. Claro, que se le diera más tiempo, ¿verdad? Que lo que se da. Alguien en un momento me preguntó, ¿qué tú haces aquí? Si tú estudiaste para pastor. Yo dije, si yo no puedo aprender a trabajar aquí, no tengo nada que ver, ni estar en el ministerio. Pero en fin, el asunto fue que el Señor me dio sabiduría para detenerme, pensar, ¿qué es lo que molesta a estas mujeres? ¿Cuál es su inquietud? ¿Qué es lo que está sucediendo? Póngase a ver. Mujeres que trabajan todo el día en su casa y de 4 a 12 tienen que venir a trabajar también. Y después tienen un individuo que es joven, que está haciendo que la máquina empuje. Que ya tienen su edad, que están pasando por diferentes cambios, que yo no sabía nada de esto en aquel entonces. Pero el punto es, el Señor me dio sabiduría. Y me pude ganar a aquellas mujeres. Tenemos que detenernos a pensar. Y no simplemente, esas mujeres, ¿qué les pasa? La hora dice de tanto a tanto. Y yo se lo estoy dando. ¿Cuál es el problema? Entonces, nos centramos en nosotros y no somos sensibles ante la situación de aquellos que nos rodean. En este caso, en cierto sentido, yo era el supervisor de estas mujeres en esa máquina. Debemos de tener cuidado, hermanos. No, lo que estoy diciendo no es que no hablemos, es cómo hablamos, cuándo hablamos y de quién dependemos al hablar. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo los que son buenos, afables, sino también los que son insoportables, y la palabra es grande, perversos, irrazonables. La palabra griega eskolois, que se traduce insoportable, literalmente significa torcido, metafóricamente significa moralmente malo, perverso. Jefe perverso, injusto, caprichoso, irrazonable, difícil de soportar. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los difíciles. Usted le está enseñando estas cosas a su hijo o a su hija. Porque si usted no le enseña estas cosas a su hijo o a su hija, no va a durar mucho en ese trabajo y va a ir de trabajo en trabajo y va a ser un delincuente. Irresponsable. Que la esposa no puede depender de él. Porque no sabe cuándo va a dejar el trabajo, no va a tener trabajo y cómo se pagan las cuentas. ¿Y usted cree que eso no crea una aprensión terrible en la esposa?
La desconsideración, la crueldad del jefe no justifica que el creyente que está bajo su autoridad le trate irrespetuosamente o reaccione de mala manera o sea una persona insubordinada. La mala conducta del jefe o del supervisor nos llama a ejercer la gracia de la mansedumbre como Jesús lo hizo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 23. Si había alguien que no había pecado y que tenía el derecho de hablar, era Jesús. Pero él no hizo tal cosa cuando no tenía que hacerla. Daniel y sus amigos no reaccionaron de una manera grosera ante la provocación y las demandas injustas y desconsideradas de los oficiales del rey, ni trataron irrespetuosamente a los oficiales. Tomando en cuenta la dignidad y posición de estos hombres, Daniel abogó su causa, con tacto, con humildad, con cortesía, prudencia y consideración. ¿Y qué pasó? Dios bendijo la actitud y conducta de este hombre. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y esta expresión, halló favor y gracia, se refiere a un gesto amistoso por parte de Aspenaz, el jefe de los oficiales de Nabucodonosor, hacia Daniel. Hubo en él una disposición en el corazón de querer cooperar con Daniel. Daniel y su forma de ser, su carácter, aplicando estas cosas, se ganó el corazón de Aspenaz. Aunque Aspenaz no le concedió la petición por temor al rey, Aspenaz pensó bien de la persona y carácter de Daniel. No vio la petición de Daniel como un acto de rebeldía o insubordinación. Si así hubiera visto esto, hubiera tomado medidas drásticas contra Daniel. No siempre que hagamos lo que tenemos que hacer, pensemos que vamos a obtener lo que estamos buscando ya. Pero Dios usó la cortesía, respeto y consideración y buena conducta de Daniel para que Aspenaz tuviera una buena disposición y una buena voluntad hacia él. Oye, trabajador, oye, cristiano, aplícate esto para que seas un hombre responsable, no irresponsable, y estés peleando a diestra y a siniestra con tu supervisor o con tu jefe. Por otra parte, debemos tener en cuenta que hacer lo que Dios nos manda no garantiza que aquellos que nos rodean, que son objetos de nuestra cortesía, respeto y consideración, nos tratarán bien y nos concederán lo que nosotros pedimos. Esto para mí no son palabras por decir. Estamos en una construcción y el tiempo que se ha llevado. Y hay cosas que hay que aprender. Y yo escribo un mensaje a uno de estos que están involucrados para que cumplamos lo que el inspector dice. Apelo a él tranquilamente. El hombre me llama y en su respuesta parecía ofendido. ¿Cuál fue mi respuesta? ¿Cómo reaccioné? Y todo el dinero que yo le he dado a ese hombre, ¿quién se ha creído él que es? Está bien. ¿Es así? Eso no quiere decir que él ganó la victoria y se va a salir con la suya. No. Pero hay que saber cuándo y cómo se habla. Yo espero, hermanos, que estas cosas se queden en nuestras mentes y corazones. Esto es lo que habla del poder del Evangelio. Si vamos a actuar como actúan los demás, entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Para qué ser respetuosos y considerados? Porque Dios lo manda, porque refleja su carácter
y porque Dios usa medios para el logro de sus propósitos. Cuando alguien no cumple su compromiso que ha hecho con nosotros, sea por su corrupción, debilidad, olvido o descuido, eso no abre la puerta ni da el derecho para que nosotros le gritemos, le ofendamos, hablemos de mal manera o irrespetuosamente. Estemos prestos inmediatamente. Ni tampoco nos da derecho de exigir nuestros derechos ya. Puede ser que tengamos que hacerlo, pero no como el mundo lo hace, sino como Dios manda en su palabra, porque somos hijos de Dios. Entonces tenemos que expresar su carácter o manifestarlo en las cosas diarias de nuestra vida. Por otra parte, el que el pastor falte en algo, aquí o allá, en su ministerio, en el pastoreo de nuestras almas, tampoco nos da el derecho de maltratarlo, de hablar mal con él, de tratarle irrespetuosamente y de guardar eso por 20 y 30 años en el corazón. Primera a los Tesalonicenses 5, 12 y 13. Hermanos, vuestros pastores buscan la perfección, pero no son perfectos. No deben maltratarlos con sus pensamientos ni con sus palabras, ni quejarse a otros. A veces hay que poner un manto de amor y otras veces se busca la forma sabia, bíblica, para tratar el asunto. Como dije, estas verdades no nos llaman a cerrar siempre la boca ante el maltrato, la crueldad y la desconsideración. Daniel no permaneció callado, abogó su causa, pero lo hizo con sabiduría, consideración, tacto y respetuosamente. Un mal no justifica otro mal. Hemos visto al principio, lo hemos aplicado lo que respecta al entorno del hogar, el entorno del trabajo. Que Dios les dé a ustedes la sabiduría para aplicar eso donde ustedes se encuentran, en sus hogares, en sus trabajos, en su vecindario, y todo esto redunde para mostrar el poder del Evangelio. En cuanto a nuestros hijos, podamos ganar sus almas. Oremos.